Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 193. Estamos en Segunda de Crónicas y vamos a estar considerando los capítulos 4, 5 y 6. El capítulo 4 continúa la descripción de la obra para el templo de Salomón, comenzando con el altar de bronce. Deben notar que el altar de bronce en el templo de Salomón fue mucho más grande que el altar de bronce del tabernáculo original, cual se encontraba en Gabaón durante el tiempo de la construcción del templo. El altar de bronce hecho por Hiram era de 20 codos cuadrados y 10 codos de alto, siendo unos 30 por 30 y 15 pies de alto, indicando que estuviera elevado. Interesantemente, la ley de Moisés prohibía la construcción de altares con escalones y se cree que se utilizaba una rampa para llegar al altar. Este capítulo reitera las palabras del capítulo 7 de Primera de Reyes, incluyendo la construcción del mar de fundición, cual reemplazaba la función de la fuente en el tabernáculo, junto con 10 fuentes adicionales por el resto del complejo del templo. Deben ir notando el tamaño y la cantidad de las cosas que fueron hechas para el templo de Salomón, indicando que se anticipaba que el templo fuera un lugar de abundantes sacrificios y labor extensiva del sacerdocio. Noten la referencia a los bueyes de bronce sobre los cuales descansaba el mar de fundición. Recordarán que el rey Acaz los removió con tanto de instalar su altar en semejanza al altar que había visto en Damasco. Puede hacer referencia a Segunda de Reyes 16. Noten en los versos 7 y 8 los 10 candeleros y las 10 mesas. Estos reemplazarían la mesa de los panes de proposición, pero el candelero principal seguiría su función. En contraste al tabernáculo, el templo de Salomón tuvo cupo para los sacerdotes, teniendo su propio atrio para los sacerdotes, junto con el gran atrio y otros lugares como la tesorería y el salón del sumo sacerdote. Pueden notar los detalles decorativos de los diversos elementos del templo. Deben notar en el verso 13 la referencia a las 400 granadas. Las granadas eran consideradas símbolo de la ley de Moisés, cual consistía en 613 leyes. Las granadas tienen un promedio de 613 semillas, aunque no es siempre exacto. Noten que estos elementos se fundieron en el valle del Jordán y luego fueron trasladados al templo en Jerusalén. El capítulo 5 comienza con Salomón poniendo los tesoros dedicados por su padre en la tesorería del templo. Recordarán de nuestra lectura en los libros de los reyes que la tesorería del templo con frecuencia se utilizaba con motivo de pagar a otras naciones tanto tributo como también ofrendas de paz. Los versos 2 al 14 describen el traslado del arca del testimonio al templo de Salomón. Deben notar el tiempo en el cual se traslada el arca al templo, mencionado en el verso 3. La fiesta solemne del séptimo mes pudo ser cualquiera de 3 fiestas durante el séptimo mes, pero parece haber sido la fiesta de tabernáculos, la tercera fiesta entre la fiesta de trompetas, la fiesta del día de expiación y la fiesta de Sucot o tabernáculos. Noten que Salomón manda a llamar a todos los ancianos de Israel y jefes de familia al templo para la llegada del arca al templo de Jehová. Sería propio que Salomón llamara a la asamblea durante la fiesta solemne de Sucot, porque durante la fiesta de Sucot o tabernáculos, todo el pueblo moraba en tiendas o tabernáculos. Sucot literalmente significa moradas. En esta fiesta conmemoraba la jornada de Israel por el desierto en tiendas temporeras. De la misma manera, el traslado del arca al templo celebraría la transición de su morada en una tienda, primero el tabernáculo de Moisés y luego el tabernáculo de David, a una morada permanente en el templo. De semejante manera, el pueblo había dejado una trayectoria temporera para habitar permanentemente en la tierra de Israel. Deben notar en el verso 5 que todos los utensilios del tabernáculo de Moisés fueron trasladados al templo también. Sin embargo, no se nos hace mención aquí del altar de bronce hecho por Bezaleel. Deben notar la mención del contenido del arca en el verso 10, cual describe que no había más que las 2 tablas de los 10 mandamientos en el arca. Se acordarán de nuestra lectura de Éxodo y Números que Moisés mandó a Aarón a meter un cofre de maná en el arca en Éxodo 16:33 y que luego la vara de Aarón cual floreció fue metida también en el arca en Números 17:10. El libro de Hebreos en el Nuevo Testamento indica que los 3 elementos actualmente estuvieron
dentro del arca, al menos por un tiempo, en Hebreos capítulo 9, verso 4. Sin embargo, es posible que se hayan perdido el maná y la vara de Aarón durante el tiempo en el cual el arca habitó entre los filisteos, en 1 Samuel capítulo 4, o cuando los habitantes de Bet-Semes lo abrieron al regresar en 1 Samuel 6. No obstante, al tiempo de la dedicatoria del templo, solo contenía las 2 tablas de la ley. Noten el papel de los cantores y músicos, entre los cuales se nos menciona explícitamente a Asaf, Emán y Jedutún. Todos estos tocan sus instrumentos y cantan durante la recepción del Arca del Testimonio en el nuevo templo. Este fue el primer acto oficial en el templo y la gloria de Jehová se manifiesta en forma de una nube, la cual impidió que los sacerdotes pudieran entrar al templo para cumplir su oficio. El capítulo 6 contiene la oración dedicatoria de Salomón. Las palabras de este capítulo cercanamente comparan con las palabras de Primera de Reyes 8, por lo cual no entraré en lujo de detalles en este video, pero pueden ver el video de Primera de Reyes 8 en el enlace en la esquina de la pantalla. Para nuestros propósitos hoy deben notar la manera que Salomón mismo se define como el cumplimiento de la promesa de Dios a David. Podemos imaginar que le sería fácil a Salomón presumir que fuera el cumplimiento del pacto de Dios con David, siendo que edificó un templo para Jehová conforme a lo que Salomón entendió ser la palabra de Dios a su padre. Sin embargo, sabemos por nuestra lectura de los libros de los reyes que el linaje de Salomón terminó siendo llevado cautivo a Babilonia y el trono de David desocupado. El celo que tenía Salomón de haber sido el cumplimiento de la palabra de Jehová prontamente desvanecería cuando Salomón se enredó con la idolatría por motivo de sus abundantes esposas y concubinas. Noten la referencia al comentario de ayer en el verso 18, donde Salomón vuelve a repetir su comentario de que los cielos de los cielos no pueden contener a Jehová, mucho menos la casa cual se le había edificado. El resto del capítulo, como mencionamos en el video de Primera de Reyes 8, trata acerca de situaciones específicas por las cuales el pueblo de Israel pudiera acudir a Jehová en el templo. Deben notar el lugar central cual tomaría el templo en todas estas oraciones y lo irónico que sería que el pueblo pensaría estar a salvo por la presencia del templo entre ellos. Aunque el templo de Salomón ciertamente fue una maravilla y la gloria de Jehová se manifestó brevemente en él, el pueblo prontamente se apartaría de su fidelidad a Jehová. Para mayor detalle sobre esta oración, pueden ver de nuevo el video de Primera de Reyes capítulo 8. Estos han sido los capítulos 4, 5 y 6 de Segunda de Crónicas. Espero el video les sea de provecho. Nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios me los bendiga. Dios le guarde.